Vamos a hablar sobre cómo aprendemos a programar. Y como no soy de dar muchas vueltas, vamos a ir con lo primero, la mentira. La mentira es que en un tiempo de alrededor de 6, 7, 8 meses podemos pasar de no saber nada a manejar bases de datos en forma más o menos fluida. Eso es lo que nos prometen muchos bootcamps, muchos cursos rápidos, y eso nos puede servir para darnos un panorama, pero la realidad es que, salvo que seas una persona extremadamente superdotada, yo creo que es imposible. Por supuesto, esta es mi visión, perfectamente discutible. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo de la siguiente forma. Si no sabes nada, primero tenés que tener una curva de aprendizaje para ser web developer. Obviamente esto es en desarrollo web. Y ir de a poquito, aprender los fundamentos, frontend, ir con el frontend, después JavaScript, ¿eh? Y recién ahí entornos de backend. Una vez que subiste toda esa montaña que ves ahí, aparece la meseta. La meseta quiere decir que ya tenés un conocimiento que te permite que el nuevo conocimiento que está relacionado a lo que ya aprendiste sea más fácil, más sencillo de incorporar. Pero toda la primera parte es muy trabajosa. Luego, en lo que a mí respecta, está la parte de la curva de aprendizaje de React. O sea, una vez que sabes JavaScript, que ya tenés más o menos un conocimiento global, podés tardar unos 12 meses para subir esa montaña. Y una vez que ya sabés JavaScript, aprendés los fundamentos de React, modularización, organización, dependencias, eh, volvés a interiorizarte de más fundamentos, y después, una vez que estás ahí, que ya manejás el frontend, podés ir a la integración backend, pero ya con todo lo que aprendiste antes. Si lograste esto, bueno, lo vas a poder hacer, y esto no te va a llevar menos de un año. Como verás, es un esfuerzo grande, pero yo hago este video porque muchas veces muchas personas dicen: cómo hice el curso y no consigo trabajo. No, es muy difícil que consigas un trabajo junior haciendo un curso de 6 meses. Bien, estos tiempos que te marco en pantalla, de entre 12 meses cada módulo, digamos, o sea, vendría a ser 2 años de estudio, es para acceder a un puesto junior. Por supuesto que se puede acelerar, pero necesita muchas, muchas horas de estudio. Acá yo calculé aproximadamente un promedio de 15 horas por semana, unas 3 horas por día hábil. Bueno, ¿y cómo estudiar programación? ¿No es cierto? Si yo, una vez que vi lo anterior, igual quiero estudiar programación, quiero ser programador, ¿qué es lo que necesito? Bueno, vas a necesitar obviamente herramientas, tiempo, ejercicios del profesor, inteligencia artificial, proyectos propios y explicar lo que aprendiste. Vamos a ir uno por uno. En cuanto a las herramientas, esto es lo que yo recomiendo. Cada uno hace lo que le parece. Yo recomiendo, obviamente, conexión a internet, ¿no es cierto? Eso de descargarse los videos y verlos después, no, no sirve. Conexión a internet, cuaderno para apuntes a la vieja usanza, PC de escritorio o notebook. La notebook, si no te queda más remedio, lo ideal es una PC de escritorio, porque no hay nada como un teclado libre, el mouse y una pantalla bien grande, y si es posible, dos pantallas. Luego, las no recomendadas son el celular y la tablet. Yo lo digo porque muchos de mis cursos tengo un porcentaje, a veces del 10%, a veces del 15% con celular, tablet, y yo digo: ¿cómo hacen para programar con el celular? No sé,
A mí me parece que no es la herramienta ideal, pero bueno, cada uno hace lo que puede. Luego, tiempo. Recomendado. Mínimo 1 hora diaria por semana. O sea, semana son 7 días, por lo menos 7 horas a la semana y en forma continuada. Luego, esto es lo ideal, ¿eh? Que te permite hasta trabajar, pero tenés que ser constante. 3 horas diarias en días hábiles. Lo podés separar en 3 días, hacer, no sé, lunes, miércoles y viernes, 5 horas cada día, sí, pero tiene que ser constante. Esto no es una semana le dedico 20 horas, a la otra semana le dedico 2 horas, así no funciona porque uno pierde el ritmo. Luego, ejecuciones cortas y descansos cortos. Obviamente van a llegarte proyectos donde de golpe ya tenés un buen conocimiento, vas a estar muy absorbido y por ahí te pasás 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, si es necesario, casi sin descansar. Pero cuando uno está aprendiendo, eh, las ciencias duras tienden a ser como que uno se dispersa mucho porque son cuestiones muy abstractas. Entonces, por ahí, aprender algo cortito, descansar, paviar con el celular, pero aprenderlo. Luego, aprender otra cosa cortita, aprenderla bien y descansar. Esto no es igual que aprender historia, donde podemos memorizar un texto y listo. Acá lo tenemos que razonar. No vale memorizar. ¿Bien? Bueno, lo no recomendado con el tiempo. Menos que el mínimo. O sea, si le dedicas menos que 1 hora diaria por semana, y no vas a aprender más. Y después, tiempo dedicado a un mismo código excesivamente largo. Si vos le das vuelta y le das vuelta y le das vueltas, es como que no avanzás más. Bueno, ahí viene el justo medio, ¿no es cierto? Vamos a lo siguiente, ejercicios del profesor. Recomendado, seguir todo en pantalla. Pero cuando digo seguir todo en pantalla es seguirlo bien, prestar atención a cada parte, ¿no? No copiar y distraernos y ya está. Copiar en papel al detalle procesos repetitivos. Por ejemplo, conectarse a una base de datos. Em, por ejemplo, si el profesor explica algo que siempre va a ser igual, ¿no es cierto? O sea, tiene lógica, por eso yo pongo lo de conectarse a una base de datos en Node. Cuando vos te conectás a una base de datos, siempre es el mismo proceso, básicamente. Entonces, la primera vez vos lo haces en pantalla y además yo te recomiendo que lo hagas en un cuaderno paso a paso, ¿eh? Cómo conectarte. Entonces, la próxima vez que lo intentes hacer, te va a quedar mucho más incorporado el conocimiento si lo haces siguiendo los pasos desde la hoja y no viendo el video que vos viendo el video o directamente haciendo copy paste del código que vos le copiaste al profesor, porque así repitiéndolo una y otra vez, a la sexta vez que hagas la conexión a la base de datos, ya no te va a parecer algo nuevo, te va a parecer como que ya lo manejás con naturalidad. Y bueno, y después de vuelta a lo que habíamos visto, ejecuciones cortas y descansos cortos. Bien, lo no recomendado. Continuar al próximo ejercicio sin tener una compresión completa del ejercicio anterior. Esto es muy común que, por ejemplo, estamos siguiendo las clases en Udemy y hay video 1, 2, 3, 4, todo parte de un mismo proceso. Por algo, esos videos están numerados. Entonces, hasta que no entiendas bien el video 1, no pases al 2. Entendelo bien al 1. Si no lo entendiste bien, consultás en la web, en el chat GPT, pero no pases al 2. Si no, cuando estés en el quinto, van a haber cosas del 3, del 2, del 1,
que van a estar incorporados en el quinto y que vos no vas a entender. Esto en React es muy común con el use state. Como ven que es algo sencillo, pasan y pasan y pasan y al final no saben ni para qué sirve el use state. Bueno, después, ahondar en algún detalle que el profesor haya pasado por alto y nos genera dudas. Ejemplo, ¿para qué sirve tal cosa? Esto es lo que yo te digo. Por ahí el profesor utiliza un método de JavaScript, ¿no es cierto? Este, y lo explica como casi dándolo por entendido. Y uno agarra como alumno y sigue adelante. No, no, no. Si no lo entendiste, entendelo. Te va a servir en adelante. Porque probablemente ese profesor vuelva a utilizar ese método. Por ejemplo, pasa mucho con el punto map, que se explica de forma muy liviana y está bueno entenderlo profundamente cómo funciona porque lo vas a usar todo el tiempo. Bien, bueno, inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ahora todo el mundo se pregunta si vale la pena y si va a ser necesario programar. Y yo te digo lo siguiente. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa, poderosa, pero de nada va a servir que no sepas bien el código, porque ahora está las herramientas que generan códigos para gente que no sabe programar. Y la verdad es que esos códigos muchas veces se generan con errores, con problemas, va a ir mejorando, pero el no saber los fundamentos del código te va a traer problemas. En fin, si estás acá es porque vos sos de los que creen que hay que aprender a programar. Te felicito. Entonces, ¿cómo usar la inteligencia artificial? Esa maravillosa herramienta según mi forma de ver. Bueno, lo que yo te recomiendo es desarrollar temas vistos en clase. Crear nuevos proyectos con inteligencia artificial, pero similares a los vistos en clase. Similares en su estructura, en su concepto. Por ahí son herramientas diferentes, proyectos que son diferentes, pero no en su estructura, ¿no? Y después preguntarle a la herramienta de inteligencia artificial sobre cuestiones que aparecieron puse las en vez de clase, en clase y no fueron explicadas. Y volver a eso, buscar las mejores prácticas. La inteligencia artificial puede ser la mejor ayuda del mundo. O puede ser también una pesadilla, porque a veces alucina o te genera código que tiene prácticas viejas o no las mejores prácticas que necesita tu proyecto para funcionar mejor. Bueno, ¿qué es lo no recomendado? Lo que yo no recomiendo. Que te resuelva un problema antes de entenderlo. O sea, va de la mano. Vos tenés que ir resolviendo y entendiendo, entendiendo y resolviendo. Si no, no sirve. Confiar a ciegas. A veces la inteligencia artificial, lo que te decía antes, utiliza prácticas no recomendadas para tus proyectos de prueba y el resultado puede ser contraproducente. ¿Y por qué te digo que puede ser contraproducente? Porque por ahí el resultado funciona. Vos lo ves funcionar y funciona. Entonces decís, bueno, está perfecto este código. Y resulta que de golpe avanzaste en tu conocimiento y te diste cuenta que todo ese tiempo que habías usado en generar ese código, en realidad estabas aprendiéndolo mal porque no estaba hecho de acuerdo a lo que era modularidad o no era escalable o tenía prácticas viejas, no tenía buenas prácticas. Eso pasa mucho con la inteligencia artificial. A veces, para hacer una comparación con el deporte, hay deportes muy técnicos, como por ejemplo el golf, el windsurf, el skate, ¿no? Eh, por ahí el skate es más autodidacta, pero aprender a jugar al golf
o al tenis, tenés que aprender con un profesor, porque si no, ¿qué pasa con los golfistas que aprenden en forma autodidacta? Aprenden con mañas. Bueno, lo mismo puede pasar si confías a ciegas en la inteligencia artificial. Después, proyectos propios. Yo te recomiendo crear proyectos cortos. Los proyectos deben estar basados en cada etapa del aprendizaje. Utilizar la inteligencia artificial para la creación de los proyectos, pero en forma auxiliar, lo que estábamos viendo antes. No te recomiendo crear proyectos que vayan más allá de lo aprendido hasta el momento en el curso. No tiene sentido, ¿eh? Eso tiene sentido cuando ya tenés una visión global de lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, si vos ya sos React Full Stack o sos Web Developer Full Stack, bueno, ahí hacer algo Full Stack que comprenda todo lo que aprendiste. Pero no lo hagas antes. No tiene mucho sentido. Porque vas a utilizar un montón de herramientas que no te van a ayudar a avanzar. Y después lo mismo, utilizar la IA para la creación de los proyectos en forma total. ¿No? Eso no es recomendado. La inteligencia artificial para crear cada parte, para que te acompañe, tiene que ser un socio tuyo en la creación de los proyectos. ¿Bien? Si a vos la inteligencia artificial te crea todo el proyecto, perdés perspectiva. Bueno, y por último, explicar. Sí, ya sé, acá te van a tomar por loco, por loca, pero explicarle a otra persona tu proyecto. Y si esa otra persona no tiene idea de programación de tu proyecto, explicárselo al aire, pero hacerlo, explicarlo. Decir, yo hice esto, por esto, por esto. Cuando uno habla, exterioriza, se da cuenta, ahí te vas a dar cuenta si realmente estás entendiendo lo que haces o no. Si vos no sabés explicarlo, bueno, es que no estás entendiendo. Una buena opción puede ser grabarte y explicar en detalle el código que te va a hacer retener y entender. Y ahora, lo que no te recomiendo. No te recomiendo seguir los temas sin exteriorizarlos con una explicación. Insisto con esto. Habla. Aunque estés encerrado en una habitación, decí, esto sirve para esto, esto, esto. ¿Eh? El use state, el map, el hook. Y entonces ahí, acá en este proyecto yo hice esto, esto y esto. Hablar. Seguir adelante sin saber explicar correctamente algo que no se entendió. Eso no es recomendado. Porque ¿sabés qué pasa? Cuando llegues al final van a ser tantas las cosas. Un proyecto al principio son muy cortitos. Después se van ampliando. Solo un proyecto front-end complejo puede tener, no sé, 15 archivos o más, de todo tipo. Y si uno recién empieza a explicar cuando terminó, ¿eh? sin haber entendido nada, vas a tener problemas para seguir al próximo nivel. Bueno, espero que esta pequeña guía te sirva para que puedas avanzar en esto tan fascinante que es la programación y que nadie te frene. Sos imparable. Nos vemos en otro video.